La información en W. Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos. Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de viernes. Llegamos ya finalmente al viernes. Gracias por acompañarnos. Viernes 23 de mayo de 2025. Mucha información. Sí, es viernes. Ya finalmente llegamos. Por eso se merece la ovación. Después de una semana. ¿Qué semanita hemos tenido en cuanto a noticias? Y pues ya, es momento de tomar un respiro. Por lo pronto, ¿no? Pero nos queda el día de hoy una hora de información, lo más relevante, lo que necesita usted saber para iniciar bien el día y tomar las mejores decisiones. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, les invito a que nos acompañen, ya lo sabe, y para aquellos que nos sintonizan por primeras ocasiones, estamos en el 96.9 de FM, 900 AM, cadena W. Nos puede sintonizar también a través de las aplicaciones móviles, tanto para iOS como para Android de W Radio y por supuesto en las bocinas, los asistentes con inteligencia artificial. Gracias por despertar con nosotros en este amanecer de viernes y estas son las principales noticias W. Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio. En medio de una fuerte lluvia y también un fuerte operativo de seguridad, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Jimena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien fue sepultada ayer en el Panteón Municipal Colina del Mayorazgo en Juchitepec. Hubo mucha presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, quienes resguardaron la ceremonia en la cual se presentó la jefa de gobierno Clara Brugada y para la cual se cerró al público la entrada al Panteón, como ocurrió hace 2 días en el Panteón Dolores con la ceremonia en la cual se despidió a Pepe Muñoz. Clara Brugada, previo a esto, en una conferencia de prensa, descartó que vaya a modificar su estrategia de seguridad, la cual calificó como sólida. Además, aseveró que nunca ha recibido amenazas ni nadie de su equipo. De ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no solo mi persona, sino todo el gobierno de la ciudad. Va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo Ciudadano y muchos más. En cuanto si he tenido algún tipo de amenaza a mi equipo, no hemos tenido ningún tipo de amenaza. Bueno, y ayer la presidenta de la República también informó que no planean cambios para la seguridad de ella o de su equipo, del equipo del gobierno federal, luego de este doble atentado que se cobró la vida de estos 2 colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se estarían reforzando la seguridad para los funcionarios, incluso para usted en actos públicos. No tenemos pensado. Y anudando a ello, si tienen algún caso de denuncia que hayan sido No. contra sus funcionarios. No, ninguna hasta el momento. Ninguna denuncia, dijo ayer la presidenta de la República. Por cierto, se difundieron nuevas imágenes de otro implicado en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. Es un hombre quien aparentemente condujo la motocicleta utilizada para huir del lugar del crimen y fue captada por cámaras de seguridad cuando este hombre caminaba por calles de la alcaldía de Iztacalco. Minutos después del ataque se alcanza a apreciar a un hombre con pantalón de mezclilla, una chamarra negra, gorra en color rojo y está siendo utilizada por las autoridades. El periodista Carlos Jiménez difundió esas fotografías en sus redes sociales y también, destaca que llevaba botas oscuras este hombre que aparentemente está involucrado en los hechos en los cuales fallecieron la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno.
6:05 a.m. La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una advertencia sobre la declaratoria de zonas especiales en su frontera sur como áreas de defensa nacional, lo cual tiene implicaciones directas para los migrantes que intentan cruzar sin autorización, ya que al ingresar en ellas serán acreedores de multas, arrestos, enjuiciamiento y encarcelamiento. La embajada envió un mensaje: no entres, arriesga su libertad en un viaje destinado al fracaso. Ayer, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete fiscal polémico del gobierno de Donald Trump, el cual contempla un impuesto del 3.5% a las remesas que migrantes envían a sus familias en el exterior. Bueno, querían que fuera del 5% y lo dejaron en 3.5%. Pues a pesar de que se impuso, esto fue celebrado por el embajador Esteban Moctezuma. En sus redes sociales manifestó su satisfacción con esta medida. También festejó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su gobierno continuará trabajando para que dicha carga desaparezca por completo. Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer. Son las 6:06 a.m. Quien se ha visto más conservador al respecto es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien declaró que la reducción del impuesto a las remesas enviadas de Estados Unidos no es una buena noticia, pues el objetivo del gobierno mexicano es que no se pague nada porque es injusto. Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya. Falta todavía la batalla en el Senado. Ahora estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero porque desde el punto de vista ético grabas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países. Respecto también a Estados Unidos, pero vamos a ver qué sucede en el Senado. Son las 6:07 a.m. Se acerca ya la elección judicial y hay información que está saliendo del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del instituto, ella es Guadalupe Tadei, dijo que no ve viable ofrecer resultados la misma noche de la elección judicial. Sin embargo, estimó que para el lunes 2 de junio se podrían dar a conocer las primeras cifras. Estamos estimando entre más tardar las 11 de la noche, ya estaremos avisando en qué porcentaje de avance nos encontramos en todo el país. Eso lo vamos a tener en línea y se va a estar transmitiendo. A un simple clic nosotros entraremos a ver qué está sucediendo en cada uno de los distritos. Podremos verificar que tenemos participación ciudadana. Y a pocos días de que se iba a elección judicial y ante el riesgo de que no pudieran llevarse a cabo los comicios en Nayarit y Zacatecas debido a la falta de presupuesto, a la falta de dinero, los consejeros electorales del INE aprobaron absorber de forma temporal los gastos que tendrían que hacer los institutos locales, principalmente para pagar a los capacitadores electorales de los funcionarios de casilla que van a trabajar el próximo domingo 1 de junio. Existen organismos públicos locales electorales que no han pagado todo lo que les corresponde darnos respecto al anexo financiero que forma parte integral de estos convenios de coordinación. Por supuesto que esta es una medida emergente que en principio me parece que es adecuada. No obstante, creo que se tiene que hacer énfasis en el hecho de que eso no implica que el Instituto Nacional Electoral va a absorber estos gastos. Únicamente va a hacer frente de manera temporal. Es la voz de la consejera electoral Tania Rabel, hablando sobre este problema que tienen los institutos locales por lo pronto de Nayarit y de Zacatecas. Son las 6:09 a.m. Cambiando de tema, la propuesta de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en discusión en el Senado generó preocupaciones en especialistas del sector, quienes advierten que la nueva ley puede provocar una parálisis institucional y desincentivar la inversión. Sobre el tema habló el senador Javier Corral, dijo que habrá una reconfiguración profunda a la ley
particularmente en lo relacionado a este órgano regulador, la agencia digital que encabeza José Merino. Vamos a tener una mejor legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque vamos a avanzar en aspectos sociales, en materia de radiodifusión pública, como medios comunitarios, indígenas, afromexicanos, sociales, genéricas, porque vamos a avanzar en el catálogo de derechos de los usuarios. Son las 6:10. Mientras la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, se quejó de que con esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones se sobreregule a los medios electrónicos y no a los medios digitales, sobre todo por el hecho de que podrán suspender transmisiones a discreción de la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones, sin orden judicial y sin derecho de audiencia. Ahora que vemos esta iniciativa o este dictamen, vemos un retroceso. Seamos honestos, cualquier regulación a la radio y la televisión abiertas, y voy a ser preciso, a la radio y a la televisión, únicamente a la radio y a la televisión, porque todos los demás medios de comunicación en este país, que son las OTTs, los streamings, las páginas digitales, no están regulados. En fin, nuevamente es al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas. La voz de José Antonio García, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. 6:12. Precaución. Hoy, si usted tiene un vuelo, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió una alerta preventiva debido a la posible presencia de manifestantes, o sea, los maestros de la CENTE, quienes podrían bloquear ahora sí las entradas a el aeropuerto, más que las entradas, bueno, los accesos viales a las terminales aéreas. Así que en un momento le voy a estar dando información con mi compañero Víctor Sandoval para hablar del operativo que hay en la zona. Pero atento a las redes sociales del aeropuerto, por supuesto, aquí a W Radio. En cualquier momento le podemos estar dando información al respecto. Por lo pronto no tenemos noticia de ello, pero sí desde ayer en la noche el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en sus redes sociales advirtió sobre la posibilidad de que no se pudiera llegar el día de hoy a sus instalaciones. 6:12. En noticias internacionales, Donald Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard y ahora le revocó la capacidad de inscribir, imagínese usted, a estudiantes extranjeros, obligando a que los estudiantes internacionales que ya están en la universidad se transfieran o de lo contrario perderán su estatus legal. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó a Harvard de fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Pero en realidad hay otras cosas de fondo en contra de esta universidad. Por lo tanto, se llega a este extremo. Imagínense nada más hasta dónde está llegando Donald Trump. La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, alertó por un nuevo opioide sintético, el carfentanilo, que es 100 veces más letal que el fentanilo. A través de una ficha señala que las cifras se incrementaron, las cifras de utilización de esta droga, en 29 muertes entre enero y junio de 2023, a 238 muertes entre enero y junio de 2024. El carfentanilo se diseñó para tranquilizar a animales grandes como los elefantes y ahora está siendo utilizado en humanos. Vea usted la proporción, o escuche usted la proporción, ¿no? El uso en humanos no está aprobado, entonces la utilización de esta droga está creciendo y la cantidad de muertes también. Fallecieron el exbaterista de la banda estadounidense de David West Prada, Daniel Williams, y el agente musical Dave Shapiro en el accidente del avión en San Diego, California. Se trata de este avión Cessna Citation que se estrelló en medio de una densa niebla en un barrio en San Diego, dejando también a varias personas en tierra heridas. Este impacto desató incendios que afectaron a 15 viviendas y obligó también a evacuar a cerca de 100 residentes. Por lo pronto, 2 fallecidos que iban en la aeronave.
6 de la mañana con 15 minutos. Reporte vial. Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli? Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hoy iniciando este fin de semana. Siempre los viernes se complica más la circulación, diferentes calles y avenidas, pero sobre todo pendientes a los profesores, Carlos. Quiero decirte que prácticamente desde el viernes pasado ha estado reforzada la seguridad en el aeropuerto, han cambiado de rutas y bueno, en esta ocasión, desde ayer dijeron que van al aeropuerto. En un principio el metro había anunciado cierre de 3 estaciones, ya la aumentaron a 4. Desde la apertura no hay servicio en la estación Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1, es decir, la rosa, de la línea 5, la amarilla, que es la estación terminal aérea, que es la que te lleva al aeropuerto internacional en la terminal 1, la estación Oceanía, es la que agregaron, y la estación Hangares. 3 estaciones de la línea 5, una de la línea 1, cerradas hasta nuevo aviso, y esto es porque se espera que el viernes vayan profesores de la CENTE a manifestarse al aeropuerto y el inicio de fin de semana se va a complicar en caso de que ocurra esto. Son 4 estaciones que se les complicaría para llegar al aeropuerto, sin embargo sabemos que ellos caminan y o pueden llegar incluso a través del metro Pantitlán, que sería la más cercana. Esa no la pueden cerrar porque sí sería un caos para miles de usuarios si cierran Pantitlán, pero sería la más cercana para llegar entonces a la Terminal 2 y de ahí al aeropuerto. Estaremos pendientes a ver si ocurre. Mientras tanto, ya lo que es la zona de Boulevard Puerto Aéreo, el eje norte Fuerza Aérea, la zona de Hangares, la zona también de lo que es parte de Carcelino Zaragoza, vigilada por policías, pero si al momento, si no hay problema para vehículos que puedan entrar y salir al aeropuerto o simplemente transitar por estas zonas cercanas a las terminales aéreas 1 y 2. En otros puntos, pues ya poco a poco se incrementa la vialidad, pero sobre todo se está dando prioridad por parte de la policía a estar muy pendientes de los maestros que al momento siguen todavía en el Zócalo capitalino. El reporte, Carlos. Bueno, Víctor, cualquier novedad, por favor, estamos al aire, lo sabes, y nos contactaremos contigo, ¿eh? Claro que sí. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues son los maestros, ya lo saben, ¿no? Ayer un caos ir al centro de la Ciudad de México, cerraron completamente Reforma, luego Chapultepec, Insurgentes, y por ahí pasa líneas del Metrobús. Ustedes que lo usan, amigos, y lo vivieron ayer, lo saben, tuvieron que bajarse en algunos casos, caminar, en otras subirse a un metro completamente saturado, en medio de unas temperaturas altísimas ayer al mediodía, y ellos están en lo suyo, molestando la vida de los habitantes de esta capital, supuestamente ellos en una lucha para su beneficio, una lucha sindical, pero ya esto está rayando en otras cosas. Vamos a hacer una pausa, 6:18, regresamos con más a Noticias W. La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio. Seis de la mañana con 22 minutos. Clima. Bueno, amanecemos afortunadamente con otra mañana templada a las 5:58, fue la hora de salida del sol, por lo tanto ya sabe, estamos en la época en la cual amanece más temprano. 15, 16 grados centígrados la temperatura, para el día de hoy se espera una máxima de 27, 28 grados centígrados y la posibilidad de precipitación baja, pero está ahí presente al 16-20%. La temperatura mínima en la noche va a ser de 19 grados centígrados. Es que, pues, prepárese para otra jornada de calor en esta gran metrópoli hoy día, viernes 23 de mayo, viernes 23, en donde ya le hemos dicho se esperan más movilizaciones, otro día de caos, pero en la zona del aeropuerto, atentos a la información que le estaremos dando a conocer aquí a través de W Radio. En más de las noticias del día, una jueza de una corte civil en Miami dictó sentencia en contra de Genaro García Luna y de su esposa Cristina Pereira, quienes tendrán que pagar una cantidad millonaria en dólares al gobierno de México como indemnización. Cuéntanos sobre ese tema. Vero Méndez, te escuchamos. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana
para informarte que sin poder disimular el gusto y la alegría, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez declaró que la decisión de una corte en Miami en favor de México y en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es ni más ni menos que una muy buena noticia. Compareció en la Cámara de Diputados y la funcionaria se refirió a los más de 2.500 millones de dólares que García Luna debe pagar a México y en ese sentido insistió una y otra vez que es una noticia positiva. Vamos a escuchar. Pero tenemos que ver la letra chiquita, qué es lo que pasa, en qué tiempos, pero bueno, es una muy buena noticia el que una corte del condado de Miami haya decidido que retornen recursos para el gobierno mexicano por parte del señor García Luna y su esposa. Entonces, es una buena noticia. Hay que recordar que la Corte del 11º Circuito Judicial en Miami sentenció a Genaro García Luna a pagar 750 millones de dólares, en tanto que su esposa deberá pagar 1.740 millones de dólares a México. Al funcionario calderonista se le fincaron los delitos de corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Gracias, buenos días. En efecto, él sigue con su condena en Estados Unidos, en una cárcel de Virginia, pero ahora pues esta otra demanda de carácter civil afecta también a su esposa y es una cantidad, como decíamos, importantísima de dinero, la cual tendrán que pagarle al gobierno mexicano. Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó esta sentencia de García Luna que les obliga a pagar esta suma que triplica el monto originalmente reclamado por el gobierno de México. De esta acción legal se logró la recuperación de 1.9 millones de dólares en activos líquidos, además de la transferencia de un bien inmueble evaluado en $555,000, de acuerdo a lo que informó ayer la Unidad de Inteligencia Financiera. Son las 6:26, estamos a viernes 23 de mayo, falta una semana y 2 días para la elección judicial del 1 de junio, en donde pues es una prueba de fuego, es la primera ocasión que se van a llevar ese tipo de comicios, independientemente de la forma en la cual se aprobó la reforma judicial y cómo se ha manejado ese tema. Es una realidad la elección judicial que está siendo organizada por el Instituto Nacional Electoral y que pues en un ejercicio que intenta darles legitimidad, según se dijo, a ministros de la Corte, magistrados y jueces, impulsada por este movimiento que gobierna el país, la llamada Cuarta Transformación, se vaya a cabo esta elección el día 1 de junio. Uno de los candidatos, Sergio Javier Molina Martínez, habló sobre esta primera elección judicial y el reto que eso representa. Hemos recorrido de costa a costa, estuvimos en Tijuana, Cozumel, hemos estado en Veracruz, en Sonora, en muchas partes del país, escuchando de mayor forma a las ciudadanas, a los ciudadanos, al pueblo de México, y hemos coincidido en una cosa, fíjate, que era necesario el cambio en el sistema de impartición de justicia y estamos siendo parte del éxito. Vamos a estar el 1 de junio seguramente muy ganadores y sobre todo mostrando la necesidad de que encontremos una justicia desformalizada, una justicia social y sobre todo una justicia sin privilegios. Solo las instituciones privadas o los sindicatos hayan invitado a los diversos candidatos para que nos conocieran. Entonces me parece que esto es un aprendizaje que debemos de tener muy en cuenta. Las personas creen en el proceso cuando conocen a los candidatos, cuando se hace una actividad muy presente de ellas y ellos con la población. La justicia la ven lejana, que no la comprenden, que la ven inalcanzable, tanto a la justicia como a los que imparten justicia. Fíjate que tenemos que confiar en el INE. El INE ese que tú y yo nos hemos dado, que las gentes en México han confiado en otras elecciones, tiene que ser la constante, porque es el árbitro que quiere ahora regular a los árbitros y tenemos que darle nuestra confianza, porque él lo hizo para determinar que la presidenta de la República ganó, que los diputados y los senadores ganan,
no veo por qué ahora no tendríamos que, o por qué tendría que ser diferente. Las personas que seguramente nos escuchan, que sé que además en este programa siempre somos muy escuchados, tiene dos opciones. O si no compite desde las gradas, echar porras, participar, exigirle al árbitro que cumpla, o bien salirse del estadio y no participar. Si se sale del estadio y no participa, Carlos, de todos modos el juego se está desarrollando y alguien va a ganar. Y lo peor es que pueden ganar perfiles que no sean serios, que no tengan una gran caja de herramientas para resolver los casos. Es la voz de el aspirante Sergio Javier Molina Martínez, de Chihuahua, originario de Chihuahua, y quien últimamente estuvo como integrante del Consejo de la Judicatura y que participa como aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos habló sobre este reto que representa participar en la elección judicial para él. Yo propongo que sea una corte de puertas abiertas. Nunca más que la gente no pueda circular libremente en la Suprema Corte. Nunca más que haya un policía que te acompañe a las puertas. Sí, una política de puertas abiertas en donde el ama de casa, en donde las personas que son del sur, del norte, de la diversidad sexual, de distintas religiones, puedan platicar con los ministros. Que los ministros a su vez se acerquen a las distintas necesidades que tiene la población. Mira, Carlos, hemos ilustrado mucho con ese elevador dorado en donde solo se suben ministros y ministras y en donde no pueden convivir con otra persona, como en mi caso, ¿no? Siendo consejero de la Judicatura, que me bajaron de ese elevador. No podemos seguir permitiendo este distanciamiento. Lo vamos a lograr, sé cómo hacerlo y tenemos las herramientas, Carlos, para que la gente se sienta representada en la Suprema Corte, con una Suprema Corte de puertas abiertas. Eso es lo que haremos ahora que lleguemos a la Suprema Corte. 6 de la mañana con 31 minutos. 1 de junio es esta elección judicial y hay mucho, por cierto, que traen los diarios sobre este tema. Vamos con más. ¿Qué destacan los diarios? Hoy, en ausencia de mi compañera Iet Parga, le doy la información de los periódicos en esta mañana de viernes. Dice La Jornada: militariza Trump la frontera con México. El gobierno estadounidense enviará 1,115 soldados adicionales para sumar 10,000. Designa el republicano áreas limítrofes como zonas de defensa nacional y ahora serán consideradas extensiones de bases castrenses. Cualquier persona no autorizada que ingrese a estos lugares será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento, según advierte la Embajada de los Estados Unidos. Es que una extensión militar, la frontera de México con Estados Unidos, según señala el periódico La Jornada. También el periódico Universal destaca lo que ya le comentábamos: Trump aprieta la soga a Harvard. El gobierno apretó a Harvard con un ultimátum de 72 horas para que entregue información de actividades violentas o protestas en que hayan participado estudiantes, so pena de perder el derecho a matricular a extranjeros. Y le decíamos, ya Trump acusó a esa universidad de antisemitismo y ahora incluso de coordinarse con el Partido Comunista Chino. El periódico El Excelsior, hablando de Estados Unidos, dice: avanza con rebaja el impuesto a las remesas. La iniciativa pasará al Senado de Estados Unidos en una votación cerrada. La Cámara Baja aprobó el plan fiscal propuesto por el presidente republicano, pero redujo de 5 a 3.5% el gravamen a las remesas. Los diarios también destacan esta información de Genaro García Luna, que el gobierno mexicano le está reclamando 2.500 millones de dólares y, por ejemplo, Reforma pues lo ve como algo inédito, hasta imposible, ya que dice que esta cantidad pues es muy, muy grande. Reclama EU 2.000 millones de dólares a García Luna y su esposa. También el periódico Milenio lo trae en su primera plana, lo trae La Jornada: triunfa el país, García Luna y esposa pagarán 2.488 millones de dólares, sentencia del Tribunal de Miami a nuestro favor, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, pues también los diarios hablan hoy de
la elección judicial, dice Reforma. Nuevo fraude, acordeones oficiales inducen el voto rumbo a la elección judicial del 1 de junio. Hacen operativos, una periodista infiltrada recibe ya un acordeón con la lista de favoritos. Y es algo que también está dándose en las redes sociales. Lo trae también el periódico El Universal, pero en interiores busca Morena inducir el voto con acordeones. Reparten impresos en los cuales son símiles de la boleta y señalan qué números deben de escribirse en las boletas que va a dar el Instituto Nacional Electoral el día de la elección. Y, por ejemplo, dice Reforma que el gobierno de Nuevo León está indicando pues quiénes son los que por los cuales deben votar. Vaya, en este caso dice Reforma son los favoritos de Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Pero el periódico El Universal señala que es Morena el que está induciendo el voto con estos acordeones, repartiendo boletas para la elección judicial con nombres de candidatos afines a la Cuarta Transformación. Y pues aunque las autoridades no están, sobre todo electorales, no están vetando este método, pues es una forma de inducir el voto directamente. Reforma también señala, recortarán en Pemex pero no al sindicato. Por fin Petróleos Mexicanos considera meter tijera a su costosa burocracia, pero el costoso y consentido sindicato sigue intocable. Se perfila un recorte de 3,000 plazas a su personal de confianza en busca de un ahorro de 10,494 millones de pesos. Revela una propuesta de reestructuración de personal cuya elaboración es atribuida a la empresa, pero nada de sindicato. El Universal también dice, el Edén oscuro, Tabasco sin energía eléctrica. Vecinos protestan por apagones y alumnos toman clases bajo árboles. Comercios pierden 10,000 pesos diarios porque no hay luz. Señalan que algunas zonas llevan ya 2 semanas sin energía eléctrica. La Cámara de Comercio Estatal estima que más de 300 comercios presentan pérdidas y no sabemos hasta ahora qué va a hacer la Comisión Federal de Electricidad al respecto. El periódico Milenio dice, ligan al cártel Jalisco a huachicoleo con 2 empresarios de Utah. La acusación ampliada presentada ayer indica que empresarios de apellido Jensen conspiraron usando dinero de Estados Unidos con una organización terrorista, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos tienen una petrolera y de acuerdo a lo que se señala, ellos en esta acusación, ellos hicieron negocios vía esta petrolera para el tráfico de combustible robado en México. También dice aquí, en Veracruz ya se construyen casas en predio invadido y siguen vendiendo terrenos. La Fiscalía de Veracruz informó que retomará el caso de la invasión al predio del Chapopote después de la elección, porque en Veracruz hay elecciones de presidentes municipales, como hemos informado, que también están inmersos en la violencia. El periódico La Jornada también en la contraportada dice, lanzan gritos de repudio a Calderón en España. Unas 200 personas se apostaron a un costado de la entrada principal del Teatro Campo Amor en la capital asturiana y gritaron ladrones, asesinos y corruptos a políticos de la derecha iberoamericana congregados por el Grupo Libertad y Desarrollo. Bueno, en realidad le gritaron a todos, ¿no? Ahí va Calderón, pero le gritaron a todos, no únicamente a ellos. El Economista trae una portada bastante llamativa diciendo, lo bueno, avanza la invasión extranjera directa. Lo malo, la inflación en la primera quincena de mayo subió 4.22%, lo que comentábamos ayer aquí con Roberto Aguilar. Y luego dice, lo feo, el Producto Interno Bruto va a la baja. Buena la portada de hoy del periódico El Economista con este panorama que es preocupante. El Financiero capta México 21.373 millones de dólares de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, según señala, pues es una buena información. Y bueno, pues también los diarios destacan lo aburrido que fue ayer el partido de ida de la final. 0-0 quedaron en el estadio Ciudad de los Deportes, el primer partido entre el América y el Cruz Azul. Y bueno, todo se va a definir el próximo domingo en La Bombonera, allá en Toluca. Dice el periódico Reforma,
cosa del diablo. Está marcado el primer partido por una controversia arbitral ante un probable penal sobre Henry Martín que no se marcó, y así quedó el partido. De bostezo ayer el partido de ida, la final entre América y Toluca. ¿Qué opinan ustedes? 6:39, vamos a una pausa y regresamos con más información. Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. Seis de la mañana con 44 minutos. Llaman varios días de violencia y enfrentamientos en Tuzantla, en Michoacán. Le digo, seguido tenemos que voltear a Michoacán para ver las condiciones de violencia que ahí prevalecen. Por lo tanto, autoridades federales ya desplegaron un puerto operativo de seguridad, del cual nos cuenta Yasmín Ferreira. Adelante, Yasmín, buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día a ti y al auditorio. Esta mañana les comparto información importante porque una serie de enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada se registran en el municipio de Tuzantla desde el miércoles pasado por la noche y ninguna autoridad ni ha informado ni interviene en los ataques armados. Según la información policíaca trascendida hasta ahora, habitantes de la comunidad del Olivo permanecen atemorizados y resguardados en sus casas ya por más de 48 horas. Los choques armados se dan por horas y después cesan por un momento para continuar enseguida. Se presume que el enfrentamiento sea entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. Esto no está confirmado. Hasta ahora se desconoce si hay muertos o heridos, pues es casi nula la información, solamente algunos videos y reportes breves que los propios habitantes suben a sus redes sociales. De las autoridades no hay ninguna información. Anoche, al parecer, continuaron los enfrentamientos. Es la información que les comparto hasta ahora. Buen día. Buen día, Yasmín. Muchas gracias. Ahora, vamos a este caso que, híjole, cómo evolucionan las cosas, ¿no? En el país, lo que nos da cuenta también de lo mal que se encuentran algunas instituciones, pero también de la forma en la cual la sociedad reacciona ante ciertos temas. Resulta que un vendedor de fruta fue golpeado en Tehuacán. Las cosas avanzaron tanto, evolucionaron tanto, que terminó todo esto en un intento de linchamiento hacia los agresores de este vendedor de fruta. Y bueno, vamos contigo, Alberto Rueda, a Puebla, para que nos cuentes qué fue lo que sucedió y que está llamando la atención de todo el país. Cuéntanos, Alberto. Querido Carlos, qué gusto saludarte, muy buenos días. Pues mira, es un hecho que marca un precedente. Todo inicia con Misael. Misael es un joven de 24 años de edad. Él se dedica a vender desde hace mucho tiempo frutas de temporada, ahí en Tehuacán, que es el segundo municipio más importante de Puebla. Y así acude prácticamente todos los días al municipio de Tehuacán desde San Gabriel Chilac. Bueno, resulta que ante las altas temperaturas cercanas a los 40 grados, pues él lo que buscó fue vender debajo de un árbol. Y esto incomodó al dueño de un negocio ahí en la zona, quien salió a reclamarle y a decirle que se moviera porque le estaba tapando la visibilidad de su negocio. Bueno, pues resulta que al no acceder Misael a pues esta petición, tanto el dueño del negocio como su hijo y la esposa salieron y lo golpearon, y en las imágenes se volvieron virales porque resulta que el hijo le agarra por la espalda, el hombre lo golpea, la mujer intenta detenerlos en un inicio, después el sujeto que le está agarrando por la espalda lo suelta y cae Misael de lleno el rostro en la guarnición, y él queda inconsciente y comienza a convulsionar. Cuando se da a conocer esta situación en redes sociales, pues obviamente genera un enojo social, una indignación, y resulta que, bueno, al final Misael se levanta, se va, levanta la denuncia, pero la población en la noche llega al negocio y le prende fuego. Ahí en el negocio de este sujeto llegan los bomberos, apagan el fuego, pero los inconformes se empiezan a reunir más y más y más, y se van a la casa de los agresores, la queman, la saquean ante la presencia de policías, incluso elementos de las Fuerzas Armadas, que nada pudieron hacer porque eran superados en número. Ahí pudieron rescatar solamente a la mujer, los otros dos sujetos, los hombres, no estaban en el domicilio. Sacaron un vehículo del garage y enfrente de la casa le prendieron fuego. La verdad es que ha llamado mucho la atención. Ayer por la mañana, cerca del mediodía, la mamá de Misael salió también a declarar y dijo
no es la forma, no lo hagamos con más violencia, paremos esto, pero lo cierto es que sí, a la indignación generó esto, que fueran a quemar tanto el negocio como la casa de los agresores de Misael. Caray, ¿y qué hizo la policía? ¿Hay alguna investigación en curso por parte de la Fiscalía? ¿Hay alguna postura oficial al respecto? Ya hay una postura del presidente municipal o del ayuntamiento de Tehuacán, de que pues están atendiendo todos los casos y reportes, que no se use la violencia. También el propio secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, también hizo ese mismo llamado. Ya se levantó la denuncia correspondiente, entonces la Fiscalía pues estará investigando el tema. Ahora son dos casos. Por un lado, pues este intento de linchamiento o los daños en propiedad ajena que hicieron los pobladores, por un lado, por el otro, la agresión que sufre Misael por parte de estos sujetos, que esto pues se ha viralizado y se ha documentado a través de los videos que se han dado a conocer en redes sociales. Pero hasta el momento la Fiscalía como tal no ha emitido ninguna postura. Bueno, qué escena esta que se vio ayer. Muchas gracias por este reporte, Alberto. Que tengas un buen día, Carlos. Hasta luego. Igualmente. 6:49, vamos a Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila pues no la sigue pasando bien. Ayer, durante la presentación de un programa de apoyo social en Mexicali, un grupo de ciudadanos interrumpió su discurso, bueno, primero irrumpió en el lugar, interrumpió su discurso con gritos y abucheos para exigir su renuncia. Y bueno, toda esta inconformidad contra Marina del Pilar Ávila creció desde que se anunció el retiro de la visa de los Estados Unidos. Así le fue ayer. Y se suma a lo que hubo la semana pasada, la carne asada que hubo ahí en Mexicali, en esta inusual protesta, y pues ahora este abucheo en medio de la polémica que enfrenta. 6:51 a.m. De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar. Ya está con nosotros nuestro experto en finanzas macro y finanzas personales, Roberto Aguilar. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que gracias. Quiero comentar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, pues está promoviendo la 12ª generación de un diplomado que es específicamente en seguros. Esto es interesante, Carlos, porque las inscripciones son hasta el 9 de junio. El diplomado es completamente gratuito, 100% en línea y tiene valor curricular. Y bueno, y está diseñado para todo público, no necesitas conocimientos previos del sector justamente para entender y para tener más conocimiento justamente sobre todo el tema de los seguros en México, porque justo se ha hablado de este desconocimiento y luego tenemos un concepto erróneo del seguro, pensamos que es un gasto y no una inversión, y bueno, pues son varios de los módulos que tiene este diplomado, ya te decía, la 12ª generación de este diplomado, y bueno, pues es importante porque tiene una duración de 120 horas, este diplomado se divide en 4 módulos y cada uno con materiales descargables, actividades de reforzamiento y evaluaciones para medir el avance. Así es que bueno, pues si tenemos interés, insisto, es abierto a todo el público de conocer un poco más sobre el tema de los seguros. Esta es una muy buena oportunidad, mi estimado Carlos. Y te comento sobre el tipo de cambio. Bueno, para empezar, hoy el presidente Donald Trump parece que amaneció pues de mal genio, porque ya hizo una serie de declaraciones. ¿Qué novedad? No me digas. Uno amenazó a Apple de que si no fabrica sus teléfonos en Estados Unidos, le va a cobrar un arancel del 25%. Esta compañía pues había buscado otras opciones luego del tema con China, vio India como una parte de poder abastecer justamente la demanda, y ahora el presidente pues le dice que le amenaza con este 25% y además recomendó
como han sido duras las negociaciones con la Unión Europea, que se le aplique un arancel del 50%. Pues estas declaraciones que hizo a través de su red social, mi estimado Carlos, pues cambiaron toda la dinámica de los mercados que iban subiendo, las bolsas están bajando, el dólar también se debilitó, y bueno, pues el tema comercial ahí sigue, más allá de esta pausa que existe, y ahí lo vemos, y el tipo de cambio, bueno, respondiendo a esta situación, está cotizando en 19.32, y con esto tenemos una apreciación en el año de 7.2%. Ahí se va en este rango el tipo de cambio. Bueno, 19.32, pero sí, ya hay mucha gente que se levanta, ¿no? A ver qué hizo Donald Trump en la madrugada, qué escribió en su red social Truth, cómo se levanta, en fin. Así la dinámica en estos, va un poco más de 100 días, pero parecen más de 1000, hombre. Exactamente, Carlos. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, son 6:54. Gracias por sus mensajes a mis redes sociales, @CarlosZUP, me puede buscar como Carlos Zúñiga Pérez. Nos preguntan que qué pasa alrededor del aeropuerto, todavía no hay novedades de movilizaciones. Lo que sí es que las estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1, Oceanía, Terminal Aérea y Hangares están cerradas el día de hoy. Tome las precauciones debidas. Ya nos vamos. ¿Y por qué estamos escuchando a Bronco? Bueno, porque está por cumplir 45 años en los escenarios y van a grabar un disco en directo con varios de sus mejores amigos como invitados. Los de Bronco de Apodaca, Nuevo León. Llegamos así a la parte final. Gracias por su compañía. Siga aquí en la sintonía de W Radio en este viernes 23 de mayo de 2025. Enseguida así las cosas con Gaby Argentina. Buen día. Pero me tocó perder y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas, que no quede huella, que no. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.